Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adriana Mijangos, tengo 26 años y este es mi primer video de YouTube. Quiero abrir mi corazón a ustedes, contarles que la verdad estoy súper nerviosa, que yo quería abrir este canal llena de muchas más expectativas, la verdad, como que hacer algo mucho más pro, más elaborado. Y, pero bueno, he recibido comentarios en los cuales me dicen como Adri, no importa, o sea, ahorita lo que queremos es escucharte, queremos verte y con un formato de video diferente. Y pues nada, a pesar de mis miedos y de mis dudas, incluso de mis propias inseguridades, estoy aquí hablándoles a ustedes con la promesa de que mi primer video sería hablándoles sobre mi testimonio, sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Creo que podemos tal vez hacer dos partes, no sé cómo va a ir fluyendo todo esto. Y, y nada, súper feliz de estar aquí, súper agradecida también de pues ver la respuesta que están teniendo muchos de ustedes, de querer saber más, porque sé que hay quienes se identifican mucho con mi testimonio, sé que hay quienes tienen muchas dudas por cosas que han pasado, experiencias personales, y de verdad tengo un corazón completamente dispuesto a servir a Dios. Esto que estoy haciendo es un acto de obediencia porque para mí lo más fácil sería no hacerlo. Y pues bueno, por mucho tiempo no lo hice. De verdad que yo tenía otra cuenta de TikTok y el contenido que yo subía era completamente diferente. O sea, sí hablando de Dios y sobre mi vida, pero nunca sobre mi testimonio, porque sé que es un testimonio tal vez complicado de entender, complicado de digerir, también complicado de incluso compartir, porque pues hay muchas personas que tienen escepticismo, que no entienden, que no creen, pero es completamente aceptable. Yo confío en que Dios llevará el mensaje a pues quien tenga que ser llevado. Y pues nada, comencemos. ¿Quién soy yo? Soy Adriana Mijangos, soy hija de Dios. Después de haber estado durante aproximadamente 16 años dentro del ocultismo, dentro de la santería, dentro del satanismo y pues prácticas fuertes de brujería. Y bueno, Dios transformó también mi profesión. Yo estudié imagen pública. Por un buen tiempo estuve involucrada dentro del gobierno y Dios también reestructuró esa parte y me llevó a ser lo que hoy soy, que soy consultora en imagen. Me especialicé en el post-trauma, en imagen oncológica y en identidad. Hoy llevo un acompañamiento profesional de la mano de Dios y pues nada, eso sobre lo que hago. Y ahora, muchas personas quieren saber más de mi testimonio, cómo fue que Dios me sacó de lo que me sacó y cómo fue que empecé yo también a entrar a este mundo del ocultismo. Yo soy la cuarta generación de brujas dentro de mi familia, en el linaje femenino del lado de mi mamá. Mi bisabuela consultaba brujos y tenía prácticas también de brujería. Esto lo aprendió mi abuela, quien también lo hacía. De hecho, dentro de las historias de la familia existe que mi abuela llegó a levitar mientras dormía. Y bueno, mi mamá empezó también, literalmente era como una generación de brujas que la generación de mi familia visitaba y por ende terminaron en prácticas de brujería. Y bueno, mi mamá se adentró más. Bueno, también mi abuela, la verdad es que yo tengo recuerdos de haber estado leyéndome las cartas a los 6 7 años y yo me recuerdo que ellas dos iban y pues era como que algo que hacíamos todas juntas. Hoy, hoy la verdad me cuestiono y digo como que creepy, pero bueno, cuando no tienes la guía de Dios, pues haces de todo en tu desesperación. Y ahora es aquí donde entra una parte elemental que muchas personas no me creen, pero yo lo cuento porque es parte de mi testimonio cuando yo era muy chiquita, que ya vas formando ciertos recuerdos. Yo recuerdo que en mi cuna tenía terrores nocturnos, que yo veía sombras
y también veía ángeles, pero mis papás no entendían por qué yo quería siempre estar durmiendo con ellos. Ellos pensaron que era porque yo tenía, que estaba consentida, pero realmente yo tenía demasiado miedo. Y eh, a la par, mi testimonio se fue desarrollando por el interés que había hacia las cosas místicas. Mi papá no era católico de hueso colorado, pero muy de vez en cuando íbamos a la iglesia y fuera de la iglesia vendían hadas. Y yo empecé a hacer una colección de hadas gigante. Yo me acuerdo que tenía una caja enorme. Y bueno, a mí mis papás como me enseñaron a orar, era orarle al angelito de la guarda antes de dormirme. Y creo que imagínate que a un niño le presentas eso y de repente pues ves las hadas. Y en los programas pues siempre te los presentan como que quieren hacer el bien y quieren proteger a la humanidad y todo eso. Y yo, en vez de dirigir mis oraciones a los ángeles, empecé a dirigir mis oraciones a las hadas. Y bueno, estas hadas empezaban a moverse. De ahí mi interés fue dirigido también a los elfos, todo este mundo místico, brujería nórdica, celta. Ya para esta edad, bueno, yo tenía aproximadamente 7, 8 años, 9 y así, ya existía el internet. Y con el internet pues acceso a mucha más información. Y yo me acuerdo que yo emocionadísima quería salir ya de la escuela para investigar más y más y más sobre esto. Con los elfos me pasó bueno, tuve una experiencia muy fuerte. Yo sentía que los elfos empezaban a enojar conmigo si yo no daba las atenciones que tenía que dar. Yo este elfo, de hecho que estaba disfrazado de hada, se lo compré a una bruja en Coyoacán, en Ciudad de México. Y ella me dijo que tenía que cuidarla, que tenía que darle las atenciones, que tenía que darle de comer, que tenía que darle agua y que por favor no fuera irresponsable. Yo decidí tomar esa responsabilidad cuando estaba chiquitita. Yo estaba en segundo de primaria o tercero de primaria, no recuerdo bien. Pero lo que sí recuerdo es que tenía mucha ansiedad cuando ya yo, o sea, se acababa la escuela y tenía que correr a darle de comer al elfo. Y cuando me pasaba de las horas, yo sentía, o sea, sentía como miedo y sentía que este elfo se enojaba conmigo. Cuando esto empezó a pasar, yo como que dejé de dar esas atenciones porque la verdad me metió muchísimo miedo. Sin embargo, yo empecé a despertar con arañazos en la espalda y en mis brazos. Eso se lo conté a mi mamá, le dije lo que estaba pasando. Lo que se nos hizo fácil fue regalar al elfo. Y, y pues bueno, de ahí mi interés por todas las artes, tanto blancas como oscuras, empezó a crecer y a crecer y a crecer. Recordemos que a la par, pues mi mamá seguía visitando brujos y brujos venían a la casa a hacer limpias, a hacer adivinaciones y pues estos brujos también fueron marcando cierta parte de mi identidad porque yo encontré una identidad dentro de todo esto. Al final del día quiero que recuerden que yo desde muy chiquita tenía estas visiones, eh, tenía incluso sueños que se convertían en realidad y yo empezaba pues a discernir espíritus desde muy muy chiquita. Entonces pues estos brujos me decían que yo era medium, que yo era psíquica y entablaba con todo lo que a mí me pasaba desde que yo era una niña. Bueno, más chiquita, pues de 5 6 7 años. Y pues bueno, yo seguí creciendo dentro de esto, aprendiendo más, una formación dentro del ocultismo, y digo formación porque al yo estar en contacto con todas estas personas brujas y brujos, eh, pues fui aprendiendo más y más y más, ¿no? En todas las artes de adivinación, en distintos tipos de brujería y corrientes dentro de la brujería, denominaciones también. Eh, y tantas cosas que yo explico en otros videos, ¿no? Como son la quiromancia, cualquier tipo de adivinación, el reiki, el yoga, las runas, el control de los elementos naturales, adivinación a través del agua, a través del fuego, a través del tabaco, a través del café, tarot. Hay distintos tipos de tarot. Yo los tenía todos y me los sabía todos. Y bueno, esto fue creciendo y creciendo y creciendo. Creo que también en gran parte me costaba mucho trabajo abrirme sobre estos temas con mis amigos.
porque yo sentía que no lo iban a entender. A la par, yo venía de un hogar roto, con problemas de alcoholismo en casa, y pues mi refugio se convirtió en esto, ¿no? En la brujería. Y ahora hay un punto elemental en el cual esto como que fue un parteaguas para que yo decidiera meterme todavía más dentro de este mundo. Yo estaba en tercero de secundaria cuando me metieron a una escuela Opus Dei. Aquí a la par yo ya estaba recibiendo teología y yo recuerdo haber tenido pues muchas dudas, ¿no? Dentro de esto. Em, y decidí confesarme con un sacerdote y preguntarle el por qué yo tenía estos dones, preguntarle si lo que yo estaba, o sea, si lo que yo estaba haciendo estaba bien. Recuerden que estaba yo en tercera secundaria. Y la respuesta de esta persona fue que yo era hija de Satanás y que tenía que arrepentirme. Lejos de encontrar una identidad en Dios o un acercamiento a Dios, creo que me sentí muy juzgada porque yo recuerdo que de muy chiquita una de las oraciones que yo tenía era que me retiraran esos dones porque me daban mucho miedo, que yo ya no quería ver eso porque me daba miedo. Eh, y cuando esta persona me dijo lo que me dijo, yo recuerdo haber sentido mucho enojo porque yo sé que yo nací así, que yo tenía como que esas visiones y sueños desde muy chiquita, ¿no? Yo tenía esos sueños desde muy, muy chiquita y que yo también ya le había pedido a Dios que me los quitara. Y bueno, pues que me dijeran, o sea, un statement tan fuerte como eres hija de Satanás, fue difícil para mí, pero me incentivó mucho más a sentarme en una identidad dentro de la brujería. Yo ya encontraba gozo, encontraba, pues sí, pertenencia y felicidad en llamarme bruja, porque yo pensaba que yo a través de estos dones pues ayudaba a muchas personas y y pues vas adquiriendo poderes que imagínense, ¿no? A tan corta edad pues yo ya empezaba a tener. Entonces esto fue creando una dismorfia de identidad impresionante y, eh, y pues bueno, esto fue creciendo más y más hasta que aproximadamente a los 16 años, 15, es que no recuerdo muy bien, 15, 16 años, mi mamá pues sigue consultando a estos brujos y eh, de aquí nos presentan a la santería, ¿no? Fuerte. Dentro de la santería, yo recuerdo perfectamente haber sentido que algo cambió, o sea, una atmósfera diferente, que habíamos hecho ya algo como más pesado, porque pues ya habían sacrificios animales, ya había una iniciación, ya habían pactos. eh, y yo recuerdo que yo estaba muy feliz. Yo recuerdo que, em, pues sí, o sea, como que se sentía ese cambio en el tema del poder, por así decirlo. Pero también, pues dentro de la santería te presentan como cierta maternidad y paternidad, porque cuando te inician, eh, te dicen quién de los santos te escoge como papá y quién de los santos te escoge como mamá. Recuerden que pues yo venía de un hogar roto y de mucha carencia y que para mí sentir como ese amor o esa lección fue fuerte, fue importante, ¿no? Y pues bueno, para mí dar atenciones a estos santos era, era ya otro nivel, ¿no? O sea, les digo estos sacrificios, eh, marihuana, tabaco, alcohol, dulces, comida, fruta, o sea, tú ya vas haciendo un altar y el altar crece y crece y crece y crece, y de tener así una esquina se convirtió en un cuarto completo de brujería. Yo ya llegaba a recibir de 20 a 30 personas en mi casa para hacer adivinación, consultas. Yo sentía como el muerto se me recargaba y a través del muerto del demonio, perdón, pues yo adivinaba. Y eran cosas muy fuertes. Dentro de la santería hay otra corriente que se llama espiritismo. Recuerden que a mí ya me habían dicho que yo era psíquica y medium. Dentro del espiritismo, pues es todo eso se mueve, ¿no? Es la nigromancia,
la adoración directa y comunicación directa con los muertos, el poder profanar tumbas. Es decir, ya la brujería estaba alcanzando como que otro nivel, sacrificios de otro nivel, tipos de brujería de otro nivel, y pues con huesos humanos, o sea, fuerte. Y ahora, cuando yo tenía 19, yo ya dentro de la santería, fallece mi abuelita. Mi abuelita fue quien me crió y para mí fue el gran amor de mi vida. Cuando ella fallece, como que un montón de cosas se desataron. Si de por sí yo ya era una niña con mucha ansiedad y depresión y era fuerte, el primer ataque fuerte de ansiedad que yo tuve, que de hecho llamaron a la ambulancia, yo tenía aproximadamente 11 años. Y cuando, bueno, estos ataques de ansiedad y de pánico siguieron durante la primaria y secundaria. En prepa estuve 6 meses en cama porque me diagnosticaron con lupus. Eh, Hoy entiendo que también pudo haber sido un ataque espiritual muy fuerte. Pero cuando mi abuelita fallece, yo ya no le vi como mucho sentido a la vida, si le soy muy honesta. Yo llegué a pensar en quitarme la vida. Y aquí fue donde todo se tornó mucho más oscuro porque decidí meterme al satanismo, a tener una comunicación directa con Satanás y con demonios. Y me sentía muy vacía, me sentía muy sola. Yo ocultaba lo que hacía mi papá porque mi papá pues siempre oró por mí. Él siempre me pidió que no me metiera en la santería, que no me metiera en esas cosas. Ya para esta edad yo ya estaba trabajando. Empecé a trabajar en gobierno. En gobierno me presentaron la oportunidad de meterme a la masonería y yo recuerdo haberle contado esto a mi papá, porque mi papá y yo platicábamos mucho. Y él me dijo que por favor no lo hiciera, pues él había tenido una cercanía tanto con la masonería como con la santería. En cuanto a la masonería, él me dijo, las cosas más oscuras que he visto han sido dentro de la masonería. No me dio más detalles. Me dijo que no lo hiciera. Y no lo hice, pero seguí dentro de la santería. Es que me da mucho sentimiento porque mi papito nunca dejó de orar por mí. Mi tía Betsy tampoco dejó de orar por nosotras nunca. Y ella siempre nos compartía versículos de la Biblia y yo me acuerdo que pues rechazábamos completamente todo eso. Pero en este tiempo, después de fallecer mi abuelita, yo conocí a una persona que terminó por convertirse en mi novio por un muy, muy corto periodo de tiempo. Y la familia de esta persona me habló de Dios. Yo seguía dentro de la santería. No me hablaron de manera tan directa, sino un poco indirecta cuando los conocí. Pero cuando yo los conocí, fui a su casa. En las paredes tenían versículos, en parte de su decoración habían versículos. Y yo recuerdo muy bien que la dinámica que ellos tienen dentro de su matrimonio fue una semilla súper poderosa dentro de mi corazón porque puso cierta esperanza dentro de mí en cuanto al amor y en cuanto a una relación. Y ahí quedó.
Después fue cuando tuve este encuentro con Dios. Una mañana estaba yo haciendo brujería. Eran aproximadamente las 5 y cachito de la mañana porque para yo ir a la universidad tenía clase a las 7 y tenía que salir de mi casa a más tardar a las 6 de la mañana. Es un tiempo estimado que les estoy dando. Y yo ya teníamos este cuarto lleno de cosas de brujería. Y yo estaba en cuclillas porque traía tacones. Y algo, hoy entiendo, el Espíritu Santo me dijo, perdón, es mi perro, voltea arriba. Y yo volteé arriba. Todos los cuadros que habían a mi alrededor, como una representación de estos santos, empezaron a derretirse y yo empecé a ver lo que había detrás de esas caras. Y yo sentí demasiado miedo porque sentí que estaba dentro del infierno. Y vi a papá, vi a Jesús. Vi a Jesús vestido de blanco, en caballo blanco. Y él cortaba con una espada de fuego con todo lo que había alrededor. Y muchas personas me preguntan si él me dijo algo. Y yo puedo decir que él me dijo todo a través de una mirada. A través de su mirada tuve convicción completa de mi pecado. Y yo recuerdo de la profunda tristeza que me invadió porque había sido una vida entera de pecado. Una vida entera de vacío. En ese momento yo recuerdo haber como que sentido las oraciones de mi papá, vi los versículos que me había compartido mi tía y caí en cuenta de todo mi pecado. No les puedo explicar lo fuerte que fue ese momento para mí. Fueron minutos, pero se sintieron como una eternidad. En ese momento fui por una bolsa de basura y empecé a tirar cosas. Sin embargo, no todo, porque dentro de la santería te dicen que tienes que pedir permiso para salirte y darle un camino a estos santos. Me fui a la escuela y todo ese día estuve yo como que digiriendo todo lo que había pasado en la mañana. Pero yo les puedo decir que en ese momento me sentí por primera vez amada. Como si esas ganas de morirme se me hubieran quitado. Porque de verdad lo pensé muchas veces. Pensé cómo hacerlo. Estuve medicada por mucho tiempo. Con ansiolíticos, con antidepresivos. Y yo me sentía muy sola porque también siento que como que no podía explicarles a mis amigos lo que estaba pasando en casa. Y que me sentía muy avergonzada. Avergonzada de contar lo sucia que me sentía por lo que había pasado cuando yo estaba chiquita. Avergonzada de que esa experiencia abrió puertas al enemigo en el sentido de que yo me volví adicta a consumir material pues que una niña no debería de haber estado consumiendo. Avergonzada de que venía de una familia rota, que había alcoholismo presente. Yo no podía ir a quedarme a dormir a casa de mis amigos porque yo tenía miedo de que si me iba algo en mi casa iba a pasar. Entonces, siempre fui una niña muy aislada, que
siempre quiso mostrarse como muy fuerte y muy alegre, pero pues dentro de mí había mucha tristeza. Y cuando vi a Dios, eso desapareció. Esa noche le llamé a una tía mía. Bueno, primero le llamé a mi papá y le dije, papá, pasó esto. Yo no sé cómo salirme, tengo mucho miedo. Y mi papá me dijo, márcale a tu tía. Le marqué a mi tía Gladys y le dije, tía, no sé cómo salir de esto. Yo tenía terror. Terror porque yo sabía los pactos que había hecho, yo sabía perfectamente todo lo que había hecho. Y me dijo, no hay poder más grande que el poder de Jesús. Tira todo, deshazte de todo eso, no tengas miedo. Y fue un proceso. Muchas personas me dicen como, ¿qué pasó después? Fue un proceso, porque yo como me describo imagínense 16 años en los cuales una identidad fue formada y de un día para otro es difícil restaurar una identidad y toma tiempo y toma un proceso por el cual Dios me pasó para entender, para crecer en madurez espiritual, emocional, mental, para sanar todas esas heridas que yo tenía desde muy chiquita. Y algo muy fuerte pasó. Mi papá falleció. Al poco tiempo después de yo haber aceptado a Dios en mi vida, mi papá falleció. Yo para esto, a través de esta familia que les cuento, empecé a ir bueno, no a ir, pero a hacer en grupos de Zoom un estudio bíblico porque ya era pandemia. Mi papá falleció en pandemia y pues estas señoras ancianas de la fe, la verdad es que representaron para mí todo en ese momento. Fue elemental en mi caminar con Dios para yo entender y asentarme más, y fue así como recibí a Jesús en mi vida de palabra, a través de un Zoom. Y pues bueno, esta relación terminó. Naturalmente este grupo pues dejé de asistir a él. En mi inmadurez se me hizo muy fácil cuando terminamos esta relación. Yo seguía haciendo contenido de TikTok. Mi TikTok anteriormente era contenido, bueno, hace años estoy hablando, contenido dentro del ocultismo. ¿Por qué? Porque, a ver, quiero decirles que dentro del ocultismo yo estuve en contacto con brujos de todo el mundo. Hay comunidades. Y fui aprendiendo prácticas de todo el mundo, absorbiendo prácticas de todo el mundo. Y pues bueno, empecé a hacer contenido. Se me hizo muy fácil, estúpidamente, hacer un contenido cuando yo había terminado con él, como si yo hubiera, o sea, como si yo fuera a hacer brujería después de que él terminó la relación. Fue súper tonto, súper inmaduro de mi parte. Sin embargo, cuando yo esa mañana vi a Jesús, dejé toda práctica, o sea, nunca más volví a hacer tipo de brujería. Y y bueno, este grupo fue elemental para mí, para yo crecer en fe. Era pandemia, no había iglesias abiertas, después empezaron a abrir y la única iglesia que yo conocía, porque una tía me había llevado cuando yo tenía como 10 años, 9 años, era Semilla de Mostaza, y yo fui con ella porque creo que mi mamá estaba de viaje y no me quedó de otra más que ir con ella. Pero era la única iglesia que yo conocía. Y entonces yo empecé a ir sola a esa iglesia. Cuando mi papá fallece, pues fue un duelo y un proceso súper duro del cual me afiancé todavía más de Dios, porque yo no... Imagínense, de por sí ya me sentía sola, ahora me sentía doblemente sola. Tenía un corazón roto por haber terminado esta relación.
porque había fallecido mi abuelita, mi perrita, después terminó esta relación, después falleció mi papá. Y nos fuimos a vivir a Puebla. Fue nada de tiempo, o sea, estoy hablando que todo esto fue en 6 meses. Y después conocí a otra persona. Recuerden que yo tenía una necesidad grande por sentirme amada y por encontrar una familia. Esta persona me dijo que pues su familia era cristiana también. Me fui a Estados Unidos. Gracias a Dios pude conocer como lo que había detrás de esta persona, pero aquí es donde entra pues una parte muy importante también de mi testimonio que tengo en un video completo en TikTok sobre cuando Satanás hubo una manifestación de Satanás en la cual él vino a decirme que yo había hecho pactos con él y que no iba a ser fácil para mí como que evadir eso. Yo recuerdo que yo sabía quién era mi Dios, pero fue difícil porque él vino a hacerme dudar de mi salvación. Le marqué a mi tía me dijo, métete en la camioneta con la Biblia y con tus perros, y yo estaba llorando. Y esa fue una de las situaciones que me hicieron decir como tienes que regresar a casa. Ahora, regresar a casa representaba regresar de lo cual había yo huido. Y yo no quería eso para mí, pero Dios me hizo volver. Y cuando yo vuelvo, diagnostican a mi mamá y le dan 6 meses de vida, que hay un patrón numérico que a mí me dio mucho miedo. Recuerden que mi abuela falleció, a los 6 meses falleció mi perrita, a los 6 meses falleció mi papá y a los 6 meses ya habían diagnosticado a mi mamá para que a los 6 meses nos dijeron que ella iba a morir. Yo me rendí completamente a Dios. ¿Qué otra cosa iba yo a hacer? Él fue afianzando su amor, mi relación con él me hizo completamente dependiente de él, de su amor. Y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque independientemente de los procesos y las dificultades y los duelos, yo soy hija. Ahora mi mamá pierde su trabajo. Y yo recuerdo, yo siempre dije que ellos eran los pilares de mi vida. Mi abuela, mi papá, mi mamá y mi hermano. Dios transformó todo dentro de mí, no, de verdad no se pueden imaginar. Desearía ponerles como una película de mi vida y ustedes verían el amor de Dios. Mi vida antes era llena de miedos, completamente vacía, donde una tristeza sobreabundaba en mi corazón y donde todo proceso lo llevé completamente sola.
tenía muchos vacíos y un gran abandono. Fue lo que creo que hizo que me metiera dentro de todo este mundo. Buscaba pertenencia e identidad. Cuando yo vi a Dios, todo dentro de mí cambió y fue el parteaguas para que yo pudiera ser quien soy hoy. Y todo en mi vida cambió. Toda práctica, la manera en la que hablo, la manera en la que pues hago las cosas, cómo me visto. Y sobre todo descubrí cuál era mi llamado y mi propósito con Dios. Creo que fue ahí una línea muy delgada que hoy sé identificar, que a través de estos dones que yo tenía desde muy chiquita, de visiones y de todo esto, pues eso nunca se me fue, nunca Dios lo quitó. Sin embargo, hoy sé que es algo que no puedes provocar, sino que más bien cuando Dios desea hablarte, te habla. Que esa es la diferencia entre una bruja, ¿no? Y un hijo de Dios. Este video realmente lo hago en un acto de obediencia para decirte que si tú estás metida o metido en cualquiera de estas prácticas, hay una salida y hay esperanza. Nada de lo que pueda ofrecerte el enemigo viene sin algo a cambio. Siempre hay un cobro. La identidad o el amor que pueda presentarte el enemigo no es amor, es un odio disfrazado de amor o de amistad incluso. Y no hay amor como el amor de Dios. Dios no solo te ama y te perdona, sino que desea restaurarte.